tenemos un tema que ha sido ya motivo de no solamente de controversias, sino de análisis y de muchos comentarios. Va desde el título de la conferencia, les contaba acá a los doctores, porque desde los estrictos que manejan el idioma sí, han emitido comentarios como que las palabras combinadas no son bien recibidas dentro del español. Así que el término pseudoanalgesia, como nosotros lo vemos en los textos, y eso tiene también, digamos que una serie de comentarios, y definitivamente eso enmarca parte del problema. Como ustedes bien conocen y quienes recibieron el boletín, pusimos los antecedentes para darles el contexto de dónde surge esta reunión. Les recuerdo que está en curso el consenso de sedación, analgesia y anestesia, dado como sedación extramural por la Sociedad Colombiana de Anestesia, en cabeza de la dirección científica. Básicamente el doctor Gustavo Reyes, quien se excusó porque tenía una actividad académica previamente citada fuera de Bogotá, y si nos acompaña el coordinador del Comité de Seguridad de ASCARE, el doctor Pedro Ibarra. Les voy a presentar a los doctores. Empezamos por el doctor Alberto Molano. Todos son médicos anestesiólogos de la Universidad Javeriana y él es gerente de SEDARTE. El doctor Rodolfo Polo, de la Pontificia Universidad Javeriana, sedación ambulatoria SAS. La doctora Adriana Rubiano, médica anestesióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, sedación ambulatoria SAS. La doctora Ana María Orozco, de la Universidad Pontificia Javeriana, perdónenme el orden, trabaja en endocentro, en el área de gastroenterología, propiamente en sedación, y el doctor Fernando Vieira, de la Fundación Santa Fe, que también es el gerente de SEDARTE. Todos ellos con una amplia... Todos ellos trabajan desde hace bastante tiempo en esta área, y como les decíamos, por una sugerencia que partió hace unos años, y de todos los procesos, todos los procedimientos que hoy se hacen, estamos justamente en ese proceso de que tienen que ser habilitados por la Secretaría Seccional de Salud. Así que de ahí nace parte de lo que se ha generado en esto de sedación. También quería hacer claridad de dos cosas. ¿Qué significa un foro? ¿Qué es un panel? ¿Qué es un conversatorio? Esto no es un conversatorio, no vamos a conversar y a plantear posiciones personales. La diferencia entre un foro y un panel, pues la mayoría lo conocen. A mí me tocó hacer una revisión porque justamente la invitación de hoy estaba dada como una reunión con panelistas. Panelistas, cuando se habla de un panel es porque tenemos posiciones encontradas acerca de un tema, pero este más bien es un foro porque tenemos posiciones similares alrededor de un tema. El día que en el consenso participemos incluso con las sociedades científicas relacionadas con esta área de conflictos, si se puede decir así, vamos a tener entonces propiamente un panel. De todas maneras, todo este tipo de reuniones tienen que tener unas impresiones que no son tan de tipo personal como sí la documentación que se tiene sobre ellas. El apoyo estadístico es fundamental. No solamente el análisis desde el punto de vista de experiencia, y en todas las participaciones tenemos que tener como norte cuál es el bien común. Para nosotros el bien común es el paciente, y desde el punto de vista de seguridad del paciente es que nos centramos esta noche. Doctor Molano. Buenas noches, agradezco la invitación de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y la disposición de ustedes para tocar un tema que seguramente va a resultar polémico y por decirlo así, poco convencional dentro de las charlas que normalmente recibimos acá. Hemos diseñado un plan de manejo
que está dirigido básicamente a hacer una presentación inicial que debe tomar unos 10 minutos. Posteriormente, cada una de las personas que están al frente de nuestros panelistas invitados va a hacer una breve explicación de cada uno de los tópicos que toca el área de la sedación, y posteriormente queremos abrirnos a preguntas del público, preguntas abiertas, aprovechando que somos realmente un número, digamos, reducido de especialistas que estamos acá, pues que ustedes se sientan en la libertad de preguntarnos. Muchos de los panelistas van a poder comentar acerca de su experiencia personal y de su experiencia laboral en esta área. Entonces, para iniciar vamos a hablar del título. Bueno, la pseudoanalgesia, básicamente lo va a tratar más adelante el doctor Polo. Yo voy a hablar de por qué esta técnica produce un cambio en la prestación de servicios desde el punto de vista del anestesiólogo, cómo se desarrolló ese cambio en Estados Unidos, cómo podríamos aplicar a que ese desarrollo llegue a Colombia o se pueda, digamos, perfeccionar, y qué horizonte vemos para el desarrollo de este tópico en anestesia. Cuando empezamos a revisar los primeros artículos hace unos 10 o 12 años, algunos de nosotros ya teníamos experiencia en el área de la sedación y nos interesaba buscar el fundamento científico de lo que estábamos haciendo. El término que encontramos fue Office-Based Anesthesia. Fíjense las dificultades de las que hablaba la doctora. Ya empezamos con dificultades en la traducción. El Office en Estados Unidos constituye más bien como una unidad ambulatoria de las que tenemos ahora, que era de nuestros servicios. No específicamente un consultorio, pero pues eso es parte de lo que vamos a discutir. Las empresas de salud en Estados Unidos empezaron a desarrollar estrategias de contención de costos dirigidas a acoplar la complejidad de las empresas de salud, de las construcciones de salud con las que contaban, con el grado de dificultad quirúrgica. Y es así como a partir de 1996 empiezan a aparecer distintos artículos que hablan de un cambio del sitio donde se realizaban los procedimientos quirúrgicos. Casi que el 20% de los procedimientos quirúrgicos se movieron a un ámbito diferente a las clínicas de cirugía ambulatoria y a los hospitales. Siguiente. La tendencia fue rápidamente progresiva. La ASA publica un estudio en el 2005 donde reporta que se realizaron más de 10 millones de procedimientos en este ámbito de office o de consultorio. Y también reportaron que desde hacía más de 30 años se contaba con artículos de cirujanos que venían operando en sus consultorios, algunos administrando ellos mismos la anestesia o asistidos por enfermeras anestesiólogas. Esta tendencia obviamente no podía dejar a los anestesiólogos de lado. La tendencia se manifestó y aparece un nuevo proveedor de servicios no oficial pero específico que se llama el Office-Based Anesthesiologist. El campo de trabajo es creciente y es un campo nuevo como el que ustedes de pronto están compartiendo con nosotros. Se crean entonces dos grupos de anestesiólogos que probablemente es lo que vamos a ver ahora en la discusión. Unos anestesiólogos que decían que ya se venían desempeñando en esta forma con cirujanos orales, gastroenterólogos y cirujanos plásticos, y otros anestesiólogos y cirujanos que trabajan hospitalariamente y que cuestionaban la importancia de la anestesia administrada en consultorio, que temían que los recientes logros logrados en seguridad se fueran a ver afectados. En medio de este conflicto, de esta discusión, pues el anestesiólogo que ya venía proveyendo este tipo de servicio poco convencional y no tradicional, empezaron a agruparse. Se creó una sociedad que se llama la SOPSA, Sociedad para Anestesia, Office-Based Anesthesia, y después de muchos años de discusiones, que ojalá a nosotros no nos tome tanto tiempo, se llegó a consensos en las legislaturas estatales, en los comités de sociedades profesionales, y se desarrollaron miles de sitios de trabajo en Estados Unidos. Estamos hablando de 35.000 nuevas plazas para anestesiólogos. A la vez que las sociedades científicas desarrollaban los consensos, la parte de acreditación de hospitalaria en Estados Unidos, que era muy fuerte, por primera vez en 1997 acredita las prácticas de Office-Based Anesthesia. En 1997 se realiza el primer National Lecture, que es patrocinado por SAMA,
quien, digamos, en cierta medida agrupa a SOPS. En 1998 se realiza el primer ASA Refresher dirigido por un anestesiólogo dedicado exclusivamente a esta área de sedación. Y en el 2003 aparecen los primeros programas de residencia en Nueva York, en el Stony Brook School of Medicine, donde se hace obligatoria la enseñanza de Office-Based Anestesia para los residentes. Posteriormente aparecen otros artículos bastante interesantes. El doctor Barry Flipper es un médico dedicado a la cirugía plástica. Él empieza a patentar, podríamos decir, ciertas técnicas anestésicas bastante curiosas, dentro de las cuales está la técnica de propofol ketamina, PKMAC le llama él, propofol ketamina monitorizada por anestesiólogo, frecuentemente administrada sin oxígeno. En el 2007, Fred Shapiro, del Departamento de Anestesia de Harvard, publica el primer manual de Office-Based Anesthesia, del cual pues tenemos conocimiento, y en 2009 el doctor Friedrich dice, bueno, si los cirujanos desarrollaron la cirugía de invasión mínima, ¿por qué nosotros los anestesiólogos no podemos desarrollar una técnica de anestesia mínima? Y patenta el término de anestesia mínimamente invasiva. ¿Qué pasaba en Colombia? En Colombia, recuerdo en mi entrenamiento, las cirugías grandes estaban destinadas estrictamente al ámbito hospitalario. Posteriormente se desarrollaron clínicas y megaclínicas que empezaron a prestar servicios diferentes y adquirieron una estructura hospitalaria. Cuando aparecieron los centros de cirugía ambulatoria, digamos que no se presentó tanto conflicto, probablemente no éramos tantos anestesiólogos y no dábamos abasto para cubrir los hospitales y los centros de cirugía ambulatoria incipientes. Pero posteriormente, y creo que todos hemos sido testigos de estos para esta década, aparecen sitios como Office de Cirugía Plástica y de Cirugía Estética. Siguiente. A la vez, y un poco divorciada de la anestesia, se iba desarrollando las diferentes especialidades en odontología y en cirugía maxilofacial. Y aparecen clínicas de gran calibre, clínicas odontológicas, donde se empezaron a hacer procedimientos cada vez más frecuentes. Las EPS inmediatamente se dan cuenta que es mejor poner estos equipos fuera de sus clínicas grandes. Todos creo que hemos pasado sobre la autopista y hemos visto cómo hay unidades extrahospitalarias de urología, ginecología, gastroenterología. Como vimos en la charla inmediatamente anterior, hace un mes, vimos cómo la oftalmología hoy en día se desarrolla casi que en un 90% bajo la base de pseudoanalgesia con anestesia local. Igual sucedió con la radiología intervencionista. ¿Qué situación encontramos nosotros cuando nos vimos enfrentados a este mercado? Varios urólogos, radiólogos, odontólogos y gastroenterólogos que realizaban sus propias sedaciones, tenían un esquema de administración de medicamentos para sedación que colocaban ellos mismos por dos situaciones. Una, porque algunos habían desarrollado su experiencia y realmente hay unos que lo hacen muy bien, como había otros que lo hacían sin utilizar monitoría mínima. Y también por la falta de recurso humano de anestesiólogos dispuestos. ¿Y la disposición a qué era? Específicamente a salir del quirófano. Tendríamos que movernos a un ámbito diferente y encontramos un segmento de mercado que está mostrando una marcada tendencia a preferir los servicios prestados por anestesiólogos porque se sienten ellos más seguros de la atención que se da y porque en cierta medida ha disminuido los costos para los procedimientos que frecuentemente se programaban. ¿Qué permitió el desarrollo de esta técnica? Pues la aparición de nuevos medicamentos de corta acción, el propofol. Yo recuerdo uno de los gastroenterólogos con los que trabajaba colocaba propofol antes de que yo lo usara como inducción para anestesia general. O sea, ya tenía un protocolo de dosis-respuesta de muchos años antes de que tuviéramos disponibilidad en nuestros quirófanos. Los equipos de monitoreo y de oxigenoterapia se hicieron cada vez más portátiles. Hoy en día podemos transportar, prácticamente convertir un quirófano de odontología en una unidad de cuidado intensivo si quisiéramos. Obviamente el equipo que se transporta es un equipo mínimo. La revisión sistemática de los estudios de sedación en las diferentes especialidades y un cambio de mentalidad tanto para el anestesiólogo, los cirujanos y el mismo paciente. Esto es un ejemplo de la portabilidad de los equipos. Aquí tenemos un camnógrafo con técnica de microstrength que tiene el tamaño de la palma de una mano. Siguiente. Tenemos monitores multiparámetros que ocupan el tamaño de la palma de una mano. Siguiente.
y bombas de infusión que ocupan, bueno, ya hay más pequeñas, hay de 200 gramos. En resumen, hay una tendencia a la atención ambulatoria, hay una tendencia a la atención en consultorio. El anestesiólogo puede entonces jugar un rol protagónico en el desarrollo de estas unidades, como pienso que lo hemos logrado en el transcurso de estos años. Nosotros nos hemos encargado en cierta medida de que en cada sitio donde vamos se dispongan de normas y protocolos de seguridad. Necesitamos que se cree una legislación consecuente y ajustada a la realidad nacional. Necesitamos que tomemos la decisión de hacer un entrenamiento formal a nuestros residentes de este tema, porque seguramente ellos se van a ver enfrentados cada vez más al ámbito del consultorio, y no necesariamente tiene que ser en el consultorio. En muchos hospitales, hay 2 artículos de hospitales mexicanos donde se desarrollaron unidades de pseudoanalgesia intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque el dolor no solamente está en salas de cirugía. Es increíble que en nuestros hospitales todavía estemos haciendo biopsias de próstata, nefrolitotomías percutáneas, biopsias medulares, pacientes que están gritando en las unidades de endoscopia de dolor porque le están haciendo una colonoscopia, y en un medio hospitalario no dispongamos de un servicio de pseudoanalgesia intrahospitalario. Eso sumado a otro tema que será de gran discusión, que ya está siendo de gran debate, que es la utilización de la sedación como manejo del paciente terminal, diferenciándolo ampliamente de la eutanasia. Entonces, básicamente, con este panorama siguiente, cada uno de los panelistas va a hacer una breve presentación de las posibilidades laborales que ofrece el uso de la pseudoanalgesia, el desarrollo clínico de las diferentes técnicas, el ámbito legal y normativo y el ámbito académico y de investigación. Buenas noches. La idea de la presentación que yo voy a realizar básicamente es como una especie de una pincelada de lo que nosotros estamos desarrollando en el consenso en conjunto con la Sociedad Colombiana de Anestesia. Ese consenso se publicó en la página web de la sociedad para esperar los comentarios, las críticas, los conceptos de los diferentes anestesiólogos del país. Lo que nosotros encontramos es realmente una necesidad que hay en este momento de diferentes especialidades para hacer sus procedimientos en los consultorios. Ahí había un vacío que estaban ocupando otras especialidades. Muchos gastroenterólogos, odontólogos estaban realizando ellos mismos sus procedimientos de sedación para sus pacientes. Siguiente, por favor. Quise traer acá la definición que nosotros colocamos en el consenso, donde definimos la pseudoanalgesia como un acto médico en el que se da la alteración controlada y reversible del estado de conciencia mediante algunos tipos de sedantes, analgésicos, buscando básicamente ansiolisis, analgesia y el mínimo movimiento del paciente que le permita tolerar los procedimientos dolorosos o simplemente incómodos, siempre teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica y la seguridad del paciente por encima de toda pretensión. Siguiente. Hay una clasificación que es la clasificación actual, que es sedación mínima, buscando básicamente ansiolisis, sedación consciente, sedación profunda y la anestesia general. Definida la sedación como un proceso continuo y dinámico, que uno inicialmente no puede decir o establecer: este paciente con esta dosis de este medicamento solamente lo voy a tener en una sedación mínima, porque uno la respuesta individual de un paciente lo puede pasar de un plano a otro en cuestión de minutos, y de ahí la importancia de tener una adecuada monitoría o una adecuada preparación de ese paciente para evitar sorpresas. Es claro, como lo mencionaba el doctor Molano, que día a día se aumenta más el número de procedimientos por fuera de quirófano, tanto procedimientos diagnósticos como procedimientos terapéuticos. La disponibilidad de los equipos mucho más prácticos nos permite a nosotros movilizarnos a los diferentes consultorios o a las diferentes áreas a realizar estos procedimientos. Y también la otra ventaja es la disponibilidad que tenemos de los medicamentos de acción corta y ultracorta y medicamentos que puedan revertir esos efectos de una manera rápida.
¿Cómo estamos haciendo nosotros estos procedimientos? Lo que estamos haciendo es seguirnos absolutamente por las normas de seguridad de la Sociedad Colombiana de Anestesia. Nosotros inicialmente hay una evaluación previa, una valoración preanestésica del paciente, cuando generalmente la experiencia que yo tengo fundamentalmente es en odontología. El odontólogo o el cirujano maxilofacial me llama y me dice, tengo un paciente de tantos años que le voy a hacer tal procedimiento. De acuerdo a los antecedentes que ese paciente tenga, determinamos si esa valoración se hace con anterioridad o si lo podemos hacer el mismo día del procedimiento quirúrgico, evaluando antecedentes, alergias, antecedentes quirúrgicos, medicamentos, y evaluando básicamente lo que es vía aérea y la parte cardiopulmonar. En este tipo de procedimientos nosotros estamos haciendo pacientes ASA 1 y pacientes ASA 2 en el ámbito extrahospitalario. Si ya hay pacientes ASA 3, como les digo, tendría que evaluarse previamente qué tipo de procedimiento es el que se le va a realizar para determinar si se puede realizar o no. Las recomendaciones de ayuno son exactamente las mismas para los pacientes para una anestesia general. Se realiza un consentimiento informado, se lleva un registro anestésico de los procedimientos, de la medicación que se aplicó, y los procedimientos que estamos haciendo son procedimientos de baja complejidad. En odontología se están haciendo procedimientos, cirugía de cordales, cirugía de colocación de implantes, exodoncias, injertos óseos, es la mayoría de los procedimientos. Y en gastroenterología, aquí la doctora más adelante verá los tipos de procedimientos que se hacen, pero básicamente son procedimientos de baja complejidad. ¿Qué tipo de monitoreo se debe usar? Y aquí es una parte importante porque siempre uno encuentra que la sedación desde mi punto de vista, se había hecho algún tipo de prejuicio. Uno en la residencia siempre, que hay una sedación en radiología, vaya chino el R1 y hágala ya, que eso no tiene ningún problema. Y sin ningún tipo de monitor ni nada. La idea es que se haga una observación permanente del estado de conciencia, del efecto que está sobrellevando ese paciente con el medicamento que estamos aplicando. Y nosotros lo estamos haciendo monitorizando pulsoximetría, electrocardiograma, la presión arterial no invasiva. Hay estudios donde demuestran que el BIS está en estudio y dejan la capnografía de manera opcional. ¿Qué tipo debemos tener? Y esa es la otra parte importante. Nosotros llegamos absolutamente, como decía el doctor, casi con una unidad de cuidado intensivo portátil. Nosotros vamos con los diferentes tipos de yelcos de diferente calibre, con medicamentos, los líquidos endovenosos, los equipos de vía aérea básica, tubos, laringos, de diferente número de hojas, los antagonistas farmacológicos, los medicamentos de emergencia, y estamos también con el desfibrilador externo automático, buscando siempre la seguridad del paciente. Nos pasa afortunadamente con menos frecuencia que el odontólogo muchas veces la parte de los antecedentes no la evalúa muy bien y uno se puede encontrar con un paciente sano, entre comillas, y es un paciente hipertenso que toma X droga, está con clopidogel, etcétera, etcétera. Entonces esos pacientes toca reprogramarlos. Por eso es importante la comunicación que haya directamente con el profesional para evitar que se presenten esas situaciones. Pero es un campo que día a día vemos la necesidad, porque cada día pacientes que ya han experimentado que se les hizo un procedimiento con sedación, es un paciente que no va a permitir que se le haga ningún procedimiento odontológico o de gastroenterología sin la sedación. Entonces, esto, como les mencioné, es algo muy básico, es como un brochazo de lo que está en el consenso. En el consenso están las diferentes recomendaciones que hacen los estudios en cuanto a qué tipo de pacientes, qué procedimientos se pueden hacer, con qué tipo de medicamentos. Y también desde el punto de vista del recurso humano que brinda la sedación, qué preparación debe tener para dar qué tipo de sedación. Porque nos hemos encontrado, y específicamente en el campo de la odontología, que hay una propuesta ya realizada ante el ministerio de odontólogos que quieren ellos mismos administrar la sedación para realizar sus procedimientos. Y uno de los puntos que más insistimos nosotros es el de la seguridad,
y que la persona que administre la sedación no sea la misma persona que haga el procedimiento. Muchas gracias. Pues para esta parte legislativa es un poquito más difícil para nosotros. Nosotros apreciamos mucho más la parte científica que esta parte, pero nosotros, por estar trabajando en esto, nos hemos visto abocados a contribuir y colaborar con la Secretaría de Salud y con lo que se está empezando a trabajar en sedación con respecto a la normatividad de esta área. Entonces, básicamente la ley sexta del 91 es el único parámetro que en este momento legal existe para nosotros para realizar estos procedimientos. Ustedes conocen que esta es la ley que reglamenta la anestesiología, y a partir de ese punto en adelante no hay ninguna otra ley que esté reglamentando nada de lo que hacemos ambulatorio en este momento. Entonces, además se hizo un anexo de esta ley más o menos hace 3 años, a raíz de una demanda que se le hizo a esta ley, donde sale que los odontólogos y los médicos no anestesiólogos no pueden sino suministrar anestesia regional, infiltrativa o local, que solamente en casos de urgencias vitales en áreas apartadas podrían los que son médicos no anestesiólogos realizar. Esto es lo único que uno encuentra como en el marco jurídico de esta parte. Con sorpresa nosotros habíamos tratado de vincularnos con la Secretaría para tratar de elaborar algo de normatividad con respecto a esto. Eso no se dio en un principio, varios de aquí los presentes estuvieron en esas consultas, y realmente lo que motivó a la Secretaría para contactarnos y empezar a realizar una normatividad en relación a esto fueron varias complicaciones que se presentaron en personal que suministró sedación no anestesióloga. Varios casos de auxiliares de radiología que dieron hidrato de cloral y hubo depresiones respiratorias, de médicos generales. Entonces esto fue lo que más motivó que ellos se movieran a realizar una normatividad. Segundo, ya había un grupo de trabajo de odontología, nosotros desconocíamos esa parte, que estaba muy interesado en poder reglamentar lo que ellos estaban empezando a hacer, que era sedación también en el consultorio para procedimientos odontológicos. Algunos estaban usando ya intravenosos, otros oxígeno-nitroso, pero ellos ya habían planteado la posibilidad y habían hecho como un esqueleto de normatividad con ellos. La Secretaría en todo caso decidió llamarnos y vincularlos porque les parecía importantísimo que el marco en que se realizara la normatividad fuera la seguridad del paciente y que nosotros estuviéramos involucrados más, como nosotros tenemos contacto con este campo pues desde hace mucho tiempo. En las primeras reuniones que hicimos con la Secretaría, hicimos ver que pues nosotros teníamos la experiencia en el campo que hemos trabajado esto, pero era importante que como gremio, que como sociedad científica que somos nosotros, tuviéramos una posición unánime para poder realizar todo esto. La Secretaría planteaba esta normatividad no solamente para lo que hacemos en endoscopias, en gastroenterología y en odontología, sino la idea es aplicar esa normatividad a nivel nacional, o sea, desde Leticia hasta Riohacha, en el Chocó, para todo procedimiento que se haga fuera de quirófano. Eso incluía procedimientos dentro de un hospital, pero por ejemplo en radiología, que es fuera de quirófano, o en otras unidades, en urgencias, que también se hacen a veces sedaciones para hacer procedimientos cortos, suturas de niños o cualquier ese tipo de cosas. Entonces ellos quieren que esta reglamentación no solamente se aplique a los consultorios, sino también dentro del mismo ámbito intrahospitalario fuera de quirófano. Entonces por eso la importancia que radica de que todos participemos en diseñar esta normatividad y que se diseñe lo más segura posible para los pacientes. Con sorpresa encontramos, no teníamos conocimiento, ni siquiera la sociedad tampoco, de que había una resolución, la 2564 del 2008, en la cual pues realmente no hubo consultas de agremiaciones científicas donde se autorizaba a los odontólogos no a dar sedación, pero sí a poder utilizar medicamentos de control. En esta resolución habla de que los odontólogos pueden suministrar benzodiazepinas y opiáceos débiles para control del dolor, ansiolisis y premedicación, específicamente en esas áreas. A raíz de esa resolución, los odontólogos quieren participar en que ellos puedan ser los que realicen la sedación. Desde este punto, que es lo único que hay legislativo,
se encontró que ya había un proyecto de norma en el Ministerio de Protección Social que autoriza a las auxiliares de odontología, no a los odontólogos, a las auxiliares de odontología, a una capacitación de 6 horas y con eso ellas son capaces de suministrar óxido nitroso. Eso está en proyecto, no ha pasado, ¿sí? No se ha firmado, pero pues es importante tener en cuenta todos estos proyectos que se están dando y que de los cuales nosotros desconocíamos y pues es importante que lo sepamos para poder tener una posición con respecto a esto en el Ministerio. Y ahora nosotros, la normatividad que desarrollamos con la Secretaría está en proyecto de norma. Lo que mostramos en el consenso, con la colaboración de la sociedad participamos con ellos en esto, pero pues eso es un proceso que realmente nosotros queríamos hacerlo más partícipe, por eso la sociedad estaba invitando, digamos, a las sociedades de gastroenterología, de endoscopia, dermatología, a los mismos cirujanos maxilofaciales y todo esto a un foro para que sea un consenso. Realmente la Secretaría, en vista de su motivación, que eran las complicaciones, y de cierta presión que hubo por parte del Ministerio, querían apresurar una normatividad. En este momento, lo que se realizó en el consenso y que está en la normatividad, se trabajó con ellos los 9 estándares de habilitación que aplican para prácticamente todas las habilitaciones de todos los servicios, teniendo en cuenta 2 cosas. Hubo, digamos, diferencias en 2 puntos importantes, y fue en la parte del recurso humano, en los estándares de habilitación para sedación, y en la parte de dotación y mantenimiento. Realmente en la parte de recurso humano, en este momento el proyecto de norma quedó que el recurso humano que va a suministrar sedación en todos estos ámbitos sería una persona entrenada en anestesiología, ¿sí? Con actualización en cursos de soporte vital avanzado cada 2 años, acompañada de una enfermera que también tenga actualización y soporte vital básico. En este momento está el proyecto de norma así. Ha habido reuniones con los odontólogos, con los maxilofaciales, ellos no están de acuerdo con esta parte, ellos desean participar. Ahorita pues les mencionaré esa parte, ellos quieren, como en el ejemplo en Estados Unidos, que muchos odontólogos y muchas enfermeras se entrenan para dar sedación. Y en la parte de dotación también tenemos bastante discrepancias. Nosotros queríamos que fueran las normas mínimas de seguridad que publicó la SCARE y eso, que también se aplicaran en sedación, para que esto fuera lo más seguro posible, y realmente ellos también tienen diferencias. Ellos no quieren, digamos, tener la misma monitoría que nosotros estamos pidiendo que se incluya en la normatividad. Estas 13 que se mencionan son la situación de los americanos en este momento. Las sociedades científicas americanas en este momento lo manejan diferente, allá no hay leyes, cada estado lo maneja independiente, cada sociedad ha realizado unos protocolos teniendo aún así diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, la Sociedad de Gastroenterología apoya que se hagan las sedaciones por los mismos gastroenterólogos o enfermeras entrenadas o médicos generales entrenados, haciendo unos cursos de sedación que ellos mismos han elaborado, teniendo el campo solamente de restricción de que pacientes sean ASA 1, ASA 2, procedimientos de baja complejidad, y que se vaya a suministrar solamente sedación mínima moderada. Ellos mismos ponen en sus guías que si se trata de sedación profunda, ya no sean ellos, sino se llame a un anestesiólogo para que suministre la sedación profunda, ¿sí? O si se trata de un paciente pediátrico, anciano, ASA 3, ASA 4, toda esa población sería para anestesiólogos. La ASA opina desde la entrada en las guías, tú lees y lo primero que dice que lo óptimo para ellos es que siempre sea un anestesiólogo el que suministre eso, y que ellos conocen también la realidad nacional de que no hay suficiente personal para que también sea capaz de cubrir todas estas áreas, y ven obvio que haya posibilidad de entrenar otras personas, ¿sí? Para esto. Los cursos de sedación en Estados Unidos se hacen son a veces de 4 o 6 meses, incluyen cualquier especialista que esté dando sedación, ya médicos generales, enfermeras, odontólogos y pediatras. Básicamente ese es el ámbito en que les están dando estos cursos. Esos cursos incluyen rotación en salas de cirugía, que ellos tengan experiencia en intubar, en manejo de vía aérea, incluyen soporte vital avanzado, incluyen simulacros de 60 horas en simuladores de complicaciones en sedación, y también ciertos tiempos obligatorios de duración de hacer sedaciones supervisados por un anestesiólogo, ¿sí? Para esto salen autorizados para dar sedación mínima a moderada,
¿sí? Como les mencioné. Bajo estos criterios igual la Sociedad Americana de Anestesiología pues se ha planteado de que en todo caso ellos piden que siempre sea la persona que se encargue de administrar la sedación única y exclusivamente estar ocupada monitorizando y administrando el medicamento y que sea diferente a la persona que esté realizando el procedimiento terapéutico o diagnóstico, y pide que como mínimo en las guías, como dice, sean 3 personas las que asistan en cualquier sedación: un operador del procedimiento, un operador para la sedación y una auxiliar de enfermería que pues preste servicios a ambos, pero no como nos plantean la situación. Bueno, para nosotros es importante poder transmitir que el trabajo de un anestesiólogo ya en este momento no es solamente en una sala de cirugía, en una unidad de cuidado posanestésico, en una unidad de cuidado intensivo, en una sala de obstetricia. Ya en la última década la demanda de procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos por fuera de salas de cirugía, exige la presencia de un anestesiólogo. Desde el punto de vista de gastroenterología, ya específicamente no solamente son las endoscopias o las colonoscopias lo que se realiza bajo sedación, sino que se ha ampliado el margen de estos procedimientos con la endoscopia, con la angiografía retrógrada endoscópica, las posturas y los retiros de balones gástricos, las dilataciones esofágicas, la aplicación de toxina botulínica para el manejo de acaláceas y una infinidad de procedimientos que no es necesario llevar al paciente a una sala de cirugía para poder ser realizado. Nosotros contemplamos el trabajo ahora de anestesia por fuera de salas de cirugía, tanto en el área de radiología para llevar a un paciente para una resonancia magnética, para una tomografía, pacientes que van para angiografías o van a embolizaciones por angiografía, pacientes que van a un cateterismo cardíaco, pacientes que necesitan una terapia electroconvulsiva, pacientes en manejos de urgencias para manejos de quemaduras, limpiezas o suturas de córnea. Entonces, existe un sinnúmero de procedimientos que se están haciendo fuera del quirófano que exigen la presencia de un anestesiólogo y al cual debemos trasladar toda la seguridad que el paciente pueda tener dentro de la sala de cirugía, fuera de ella, no solamente dentro del área hospitalaria, sino también fuera del área hospitalaria. En este momento el trabajo nuestro se enfoca más en la parte de gastroenterología y odontología, que como ya lo he mencionado, es trasladar toda la seguridad que un paciente tiene en un quirófano fuera de él. Entonces son pacientes que, como la ASA publica en las directrices del manejo de los pacientes fuera de salas desde 1994, entonces son pacientes que van a tener la disponibilidad de una fuente de oxígeno, toda la monitoría básica, todas las drogas para reanimación, desfibrilador, y van a contar con todo el personal que está entrenado para manejar estos pacientes. Entonces, como lo mencionaba Adriana, estamos trabajando en poder tener toda la habilitación para poder desarrollar todo este trabajo fuera de salas y poder brindarle la seguridad a estos pacientes. Ahora, lo que ha pasado es que en la última década la demanda de estos procedimientos no se puede comparar con la oferta de anestesiólogos. Entonces ha habido una demanda de procedimientos en todas estas especialidades y no se ha acompañado, no hay un crecimiento paralelo de los anestesiólogos que puedan prestar estos servicios por fuera de salas de cirugía, lo que ha llevado a que muchos de los especialistas empiecen a dar sedación. Algunos manejan este tipo de drogas como una dosis respuesta, y una de las primeras fallas de la sedación es poder emplear solamente una única dosis en un paciente que lo que está necesitando es o más analgesia o más hipnosis o más amnesia, y que solamente una persona que esté entrenada en el manejo de drogas anestésicas lo puede hacer. Entonces, la invitación nuestra además es a poder reflexionar un poquito que el trabajo del anestesiólogo no se concentra únicamente en el quirófano, no se concentra únicamente en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de cuidado posanestésico. Buenas noches, mi nombre es Fernando Vieira. La idea de esta reunión ha sido tener un marco histórico
un marco académico, un marco legislativo y ahora el marco que es empresarial. Todos nosotros acá somos empresa, todos tenemos un RUT y vendemos un servicio. Entonces vamos a hablar, nos vamos a apartar de la parte académica, de la parte real de lo que nosotros siempre hemos hecho y lo que nos enseñaron en la universidad. Vamos a empezar a hablar de otro tema, que es lo que es la salud en Colombia en este momento, que nosotros somos un número de registro para la DIAN y para la prestación de un servicio, o para, no para prestar, porque es que prestar, cuando uno presta una cosa no le cobran, uno vende un servicio, por eso le pagan a uno. Y vamos a ver algunos tópicos de esto y por qué se generó parte de esta sensación molesta con algunos entes de otras especialidades o de otras ciencias de la salud. Hoy por hoy es un servicio que se vende por cada uno de ustedes, se registra y se paga. Es una ciencia que presta servicios, pero tiene que tener unas características, tiene que ser eficaz, pero ante todo tiene que ser seguro y otra serie de características que ustedes ya las conocen, pero es importante que tengamos en cuenta que nosotros estamos vendiendo siempre un servicio. ¿Nosotros qué somos? ¿Inversionistas o somos empresarios? Cuando somos empresarios estamos generando empleo. Cuando somos inversionistas es que solamente me vendo yo como prestador de servicio o como vendedor de un servicio ante una entidad X. Nosotros debemos saber si queremos ayudar a que este país se desarrolle y de qué forma. De la mejor forma posible para poder establecer unas normas que se van a ir a legislar en la Secretaría de Salud y que a través de la Secretaría de Salud se va a pasar al Ministerio de Protección Social para que se apruebe esa norma. Pero ante todo está la ley. Recordemos que la ley está por encima de la normatividad. Por eso la norma que salió en el 2008, como decía la doctora Rubiano, se puede apelar y puede caer por su propio peso, por la ley. Los ciclos de la vida se cumplen cada 10 años. Cada 10 años una persona egresada de su especialidad va a tener una curva de aprendizaje. Cuando tenemos más de 10 años tenemos otras características. Yo me he puesto a pensar qué quiero hacer dentro de 10 años. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué quieren hacer ustedes dentro de 10 años? ¿Quieren seguir haciendo turnos? ¿Quieren seguir desgastándose? Pero ustedes han generado empleo. Ustedes, como personas profesionales de la salud, han generado el empleo que ustedes quieren o quieren tener una calidad de vida diferente. Piénsenlo bien, es solamente vender una idea y que vean que los ciclos van cambiando y que las posibilidades de trabajar cada 10 años son diferentes. Las universidades no nos enseñan esto y esto solamente lo aprende uno ensayo-error, y cuando las EPS o cuando el servicio de salud de cada país o la legislación de cada ciudad le da unos golpes en la cabeza, que le hace la glosa y entonces a uno le retienen el sueldo, que le voy a pagar cada 70 días y uno esperando esa plática y dice, no, es que yo tengo esa plática ya guardada. Está perdiendo plata porque esos son intereses que le pueden generar esa plata a ustedes y ustedes pueden invertir esa plata. Entonces no tenemos la capacidad de negociar porque nunca nos enseñaron a eso y nosotros sí tenemos que empezar a cambiar un poquito esa mentalidad. Tenemos que ser capaces de ver que esto es un servicio que se está vendiendo, obviamente con ciertas características desde el punto de vista profesional, ético, moral, con toda la responsabilidad del caso, pero nosotros no podemos decir que ellos nos tienen que poner a nosotros el precio, nosotros tenemos que poner el precio de nuestro servicio, porque si no nadie nos lo va a valorar, y eso es lo importante de esto. Las expectativas, ya sabemos eso, los anestesiólogos, la salud aquí en este país es un negocio, son empresas vendedoras de servicios, no más. Nosotros somos unos elementos los cuales estamos registrados y cada día nos van quitando más plata de cualquier forma desde el punto de vista tributario. ¿Qué vendo? Vendo honestidad, seguridad, comodidad, lo que ustedes quieran, pero deben hacerlo en forma adecuada. ¿Y qué recibo? Es que uno tiene que tener, la ley de oferta y demanda tiene que darle a uno la posibilidad de saber para qué estoy generando empresa y qué vamos a hacer con esto. Soy dueño de mi tiempo, eso es lo más valioso. ¿Cuánto tiempo tengo yo para disfrutar lo que gano? O si estoy ganando y estoy dejando de disfrutar lo que tengo. Por decirles algo,
he visto anestesiólogos que no salen a vacaciones con sus hijos en el fin de año porque tienen que hacer turnos. ¿Eso es calidad de vida? ¿Eso es lo que queremos siempre? ¿O tenemos que empezar a pellizcarnos y apretar las cosas para que esto salga adelante? Porque hay personas que están encargadas de esto para que esto salga adelante. Pero nosotros solamente nos sentamos aquí y damos anestesia y hacemos una cosa, una labor muy pasiva, y creemos que con eso estamos generando la empresa o los recursos suficientes para vivir el hoy. Y hemos perdido mucha calidad en la protección de nuestros servicios. Con esto esperamos abrirles unas puertas de esperanza, de poder ser productivos y que el día de mañana no nos quiten los campos laborales porque no fuimos capaces de defender lo nuestro. Gracias. Muy bien, agradecemos a todos nuestros panelistas que han expresado sus conocimientos, como vieron, de una manera muy rápida y muy somera. La idea de esta reunión obviamente es que desde el punto de vista de la experiencia de cada uno respondamos las preguntas que se hayan podido generar dentro del público. No hemos preparado ninguna presentación especial entre nosotros, simplemente queremos la opinión de ustedes y en qué tema cada uno de ellos irá a responder. Doctor Iván. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Soy coordinador del Comité de Seguridad, como ustedes, bueno, algunos de ustedes saben. Este tema de la sedación ha sido motivo de enorme interés por parte del Comité de Seguridad. De pronto, ustedes habrán visto que en la página web de la SCARI, de hecho, hay unas recomendaciones para los no anestesiólogos que publicamos por allá en el año 2003 y está disponible en la página web. Entonces, ha sido gran interés. De hecho, en el Congreso colombiano del pasado, invitamos, o sea, pues viendo que la realidad de trabajo fuera del quirófano era tan importante y va creciendo, como primera aproximación del Comité de Seguridad fue invitamos al doctor Molano a que nos hablara acerca de esquemas de seguridad en OVA, ¿de acuerdo? Y nuestro plan era plantear para el Congreso de Medellín poder desarrollar unas recomendaciones. Por circunstancias particulares se presionó la situación más precozmente por cuestiones de la Secretaría de Salud, en la cual ustedes han participado. Pero bien, como Comité de Seguridad creemos que nosotros tenemos un rol muy importante porque en cierta manera la seguridad por fuera del quirófano es parte de lo que el Comité de Seguridad tiene como su responsabilidad. Entonces, por eso hemos estado muy interesados en el desarrollo de este proceso y hablando con los directivos de la SCARI, pues estamos vinculados completamente en el proceso y de hecho vamos a participar con el doctor Molano y el doctor Vieira y dos personas del Comité de Seguridad en ese proceso de desarrollar las recomendaciones. Como filosofía, ¿sí? Es evidente que es mucho mejor que la sedación la dieran anestesiólogos desde cualquier nivel de profundidad, eso es evidente. Pero lo perfecto se aleja de lo que es viable, ¿de acuerdo? Todos querríamos que si tenemos un familiar que requiere revascularización miocárdica, lo pudiéramos llevar a la Cleveland Clinic, ¿cierto? Eso sería más interesante a que lo operaran en Bogotá, en uno de los 200 o menos, en Bogotá creo que hay como 30 sitios de cirugía de corazón, de los cuales como 3 o 4 cumplen con los estándares internacionales del número de procedimientos mínimos para garantizar unos resultados de calidad, por ejemplo. Entonces, que son 400, son más o menos 400 corazones al año que hay que hacer para que pueda calificar como para calidad. Entonces, hay que analizar el hiato entre lo ideal y lo que es viable. Como tal, entonces el Comité de Seguridad tiene claro de que, primero, pues hay unos elementos de seguridad que no son negociables. La vigilancia de los pacientes no es negociable. Entonces, tener X elementos de monitoría para vigilar a los pacientes, no importa el nivel de sedación que hagamos, pues eso no es negociable. Ahora bien, el personal. Entonces, por ejemplo, hay propuestas de personas que dicen que la sedación tiene que ser un acto médico. No necesariamente. ¿Por qué? Si uno analiza la literatura mundial,
Pues hay literatura gigantesca, de hecho hay unas pautas relativamente recientes del Reino Unido con respecto a la sedación por parte de odontólogos. Y hay una historia gigantesca de casuísticas de seguridad, de casos sin eventualidades y morbilidad por todo tipo de personal diferente al anestesiólogo, al médico anestesiólogo. Entonces, pues que nosotros vengamos y digamos que eso es potestad exclusiva del médico anestesiólogo, pues es contraevidente, digámoslo así, con la literatura que está publicada de manera generosa. Entonces, digamos, nosotros como Comité de Seguridad hemos pensado de que eso puede ser viable, o sea, un odontólogo, si tiene la capacitación, podría hacerlo, un gastroenterólogo podría hacerlo, un radiólogo podría hacerlo, un pediatra, un médico general, mientras tenga unas recomendaciones, o sea, siga unas recomendaciones de capacitación. Por ejemplo, tener ACLS, o soporte vital avanzado, ¿sí? ACLS. Entonces, si una persona tiene ese tipo de competencias, cumple con una serie de competencias con respecto a un entrenamiento para utilizar esto, pues podemos considerar de que eso sea viable. Porque la realidad es que, primero, no hay forma de que haya anestesiólogos, así la economía del país lo diera, porque en realidad no la da. De hecho, la casuística, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Europea de Anestesiología, hace un año, en un foro en que pude asistir, afortunadamente, comentaba que en su hospital, en Bélgica, no podían los anestesiólogos dar abasto para las sedaciones. Entonces hicieron X estrategias para lograr que personal no médicos anestesiólogos pudieran hacerlo. Los capacitaron, los entrenaron, les dieron toda la monitoría, etcétera, etcétera, el soporte, el respaldo y demás, etcétera. Pero entonces esa es la idea filosófica. Entonces el doctor Molano mencionaba que hay 35.000 plazas nuevas. En Estados Unidos hay 40.000 anestesiólogos. Entonces es evidente de que si hay 35.000 plazas adicionales por fuera de los quirófanos, pues los anestesiólogos no las pueden llenar. Lo segundo, de pronto pensábamos que la aproximación de las recomendaciones que ustedes hacían, ustedes incluyen, digamos, habían incluido algunas cosas que eran confusas entre anestesiólogos, médicos generales, etc. Entonces pensamos que de pronto es más práctico generar algo para los no anestesiólogos. ¿Sí? Explícitamente, no para los anestesiólogos, porque los anestesiólogos prácticamente nos ceñimos a las normas mínimas y nos falta es generar un segmento, un ítem aparte dentro de las normas mínimas de uno de los numerales, digámoslo así, para efectos de algunas cosas en particular de seguridad por fuera del quirófano. Ahora bien, ustedes habían hecho ya un ejercicio con diferentes sociedades, entonces nosotros también pensábamos, tenemos alguna experiencia de haber trabajado en normas mínimas. Yo he tenido la dicha de poder participar en las normas mínimas desde el 92, ¿sí? He estado en todas las versiones de las normas mínimas, pude participar y desarrollar y diseñar el programa de una cirugía plástica, anestesia en cirugía plástica. Entonces tenemos alguna experiencia de trabajar intersociedades. Es evidente de que los expertos en sedación somos nosotros. No tiene ninguna cuestión práctica el que nosotros hagamos reuniones iniciales con los no anestesiólogos para discutir cosas que, pues, en las cuales de ninguna manera pues, logran ser expertos en la medida en la cual los anestesiólogos lo son. Entonces, la aproximación práctica, que fue algo que la Junta Directiva de la SCARE consideró razonable, es que hagamos nosotros un documento que es el que presentamos a las otras sociedades ya cuando lo hayamos depurado, lo presentamos a las otras sociedades para efectos de negociar X ítems de eso, lo cual lo hace que sea mucho más ágil, ¿verdad? Y lo otro, desde el punto de vista práctico, al final de cuentas, la sedación, como mencionaba el doctor, es un continuum, ¿sí? Entonces, pues sabemos, y los Estados Unidos dan un nombre, a la Sociedad Europea de Anestesia, que tiene sus otros guidelines, le dan otro nombre. Entonces tenemos nosotros, primero, el primer nivel, ansiolisis, sedación moderada, después sedoanalgesia y después anestesia. Básicamente, nosotros lo que vemos desde el punto de vista de seguridad es que nosotros debemos restringir la sedoanalgesia y anestesia, obviamente, para nosotros. Y el resto es la parte donde es nuestro rol tratar de generar unas recomendaciones en las cuales el fin último es proteger a nuestros conciudadanos.
básicamente. Es lo que pretendemos como Comité de Seguridad, como Sociedad Colombiana de Anestesia, es nuestra responsabilidad para con nuestros conciudadanos. Entonces, poder buscar que haya unas cosas, unos elementos de seguridad razonables para que los pacientes puedan someterse a estos procedimientos con seguridad. Vamos a tener unos 20 minutos de comentarios, preguntas, discusión. Yo creo que Fernando quiere decir algo y enseguida yo sí quiero hacer unas anotaciones. Es que cuando se definió la sedación como un acto médico, no dijimos que era un acto médico anestésico, dijimos que era un acto médico, ¿sí?, en un continuum, pero, ojo, los odontólogos en nuestro medio no son médicos, no son graduados médicos, son graduados como doctorado en odontología, no doctorado en medicina, que es importantísimo tener en cuenta porque ellos no tienen un entrenamiento como pueden tenerlo en otros países en ciencias básicas médicas. Entonces tengamos en cuenta eso para de pronto el día que se vaya a aprobar eso, porque todos nosotros somos parte activa de lo que se quiere proponer dentro de esto para un consenso. Eso es lo que quería comentar. Yo quiero también hacer una anotación al respecto, y es que, de acuerdo con lo que dice el doctor ahora, en toda la literatura, tanto en Europa como en Estados Unidos, que la sedación no es solamente dada por médicos anestesiólogos, sino enfermeras anestesistas o por personal que no es médico, tienen un entrenamiento un poco diferente al que de pronto podrían tener las personas aquí en nuestro medio que se dedicarían a hacer la sedación si nosotros no nos apropiamos de ese trabajo. Si estas personas tienen un entrenamiento diferente, porque además tienen entrenamiento en unidades de cuidado intensivo, tienen entrenamiento en salas de cirugía, han tenido entrenamiento con anestesiólogos, entonces son personas que están capacitadas para poder administrar la sedación y poder de pronto mantener al paciente en un nivel de ansiolisis o una sedación moderada. Pero como todos sabemos que es un continuo y que la respuesta del paciente es variable, entonces es que esa persona a la que nosotros de pronto le vamos a delegar parte del trabajo que es nuestro, si realmente tiene las condiciones y el entrenamiento adecuado para poderlo hacer. Yo tengo 3 comentarios y son muy puntuales. El primero tiene que ver con lo que queda en el documento respecto al óxido nitroso. Yo creo que nosotros tenemos mucho que decir, nosotros hemos trabajado muchísimos años. Trabajar en la ciudad de Bogotá a la altura, trabajar en Manizales, como me lo hicieron ver ellos, es completamente diferente a trabajar en las ciudades donde las condiciones son diferentes, y yo sí creo que vale la pena hacer una consideración y una extensión en ese punto. Lo segundo tiene que ver con la misma divulgación. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer cosas para nosotros mismos, mirarnos mucho hacia adentro. Una parte importante es hacer la divulgación, la socialización, hacer esta cosa ante las otras sociedades científicas, pero también es importante hacer la difusión hacia la comunidad, que eso pues puede ser una cosa en varios sentidos, pero pues definitivamente si tenemos una herramienta que es la población común, y nosotros no podemos crecer y hablar de las recomendaciones exclusivamente para nosotros, es importante para la comunidad en general. El tercer punto tiene que ver con la razón de ser de lo que hacemos, que muy bien se ha dicho acá y lo tenemos absolutamente claro, que es el paciente. En este tipo de revisiones, de consensos, de comunicaciones, tiene que ser centrada sobre eso, sobre la población, sobre ese benefactor que va a ser quien va a recibir la atención. Si ese no es el centro, es muy difícil que las otras entidades, desde el punto de vista público, académico, normativo, ¿sí?, los legisladores, vean hacia cuál es nuestro interés, y ese tiene que centrarse como el punto máximo, o sea, desde el punto de vista de la población, cómo se beneficia más.
En ese sentido es muy importante la presentación de las estadísticas. Si nosotros somos lo suficientemente audaces como para presentar las reales estadísticas, que las pudiéramos aunar, que pudiéramos tener eso, o sea, cuán riesgoso es, cuántos actos, eventos adversos se presentan en esto, sí, eso da más soporte. Conociéndolo de primera mano, si llegáramos a demostrar que esto es suficientemente riesgoso y pone en peligro a la población, con seguridad que las cosas serían a tal punto que entrarían los procedimientos a salas quirúrgicas, ¿sí? Pero sí es muy importante porque si miramos, no tenemos estadísticas, no tenemos cómo hacerlo. El doctor y luego allá. A ver, el problema de la diferencia de lo que pudiera ocurrir en nuestro medio con la experiencia registrada en la literatura, que es casi siempre países desarrollados, es en la regulación de la capacitación de las personas que pueden hacer esos procedimientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están disponibles, son gratuitas, miren las guías de sedación por parte de los odontólogos en el Reino Unido, son supremamente detalladas y que incluyen que el odontólogo deba tener una capacitación para hacer eso. Si lo va a hacer la posición que mencionaban de lo de que las personas de enfermeras que dan esto, todas son CRNAs, no, hay toda la gama. En los Estados Unidos uno se sorprendería de la liberalidad que hay. O sea, hay odontólogos que pueden poner implantes de seno, así se los pongo. En la revisión de la literatura que hice para lo de cirugía plástica, fue asombroso ver cómo los cirujanos, los maxilofaciales, pueden poner implantes de seno. O sea, en los Estados Unidos la situación es regulada por la presión médico-legal. Si este cirujano maxilofacial tiene un desastre alrededor de colocar implantes de seno, pues tiene perdido completamente y le toca ejercer, en vez del estado de Nueva York, irse a Alaska, ¿sí? Porque no hay chance de que sobreviva. Entonces, el punto es la capacitación. Entonces, digamos, lo hemos discutido, lo mencionamos nosotros en una reunión que hicimos de Comité de Seguridad respecto a este tema, esto de capacitación es una fuente adicional de trabajo para la SCARE, para efectos de tener una capacitación periódica del personal no médico, no anestesiólogo, que genere sedación, porque tenemos que garantizar que tengan ACLS. O sea, cuando, por ejemplo, analizamos el hecho del óxido nitroso, en los Estados Unidos el óxido nitroso es estándar para los odontólogos. Entonces, perfecto, pueden usar óxido nitroso, pero tienen que tener analizador de gases, de fracción inspirada, pues no analizador de gases, sino fracción inspirada. Claro, porque perfectamente se lo compran a Agafano, pero se lo podrían comprar a Acme Gases, y resulta que eso es 90% óxido nitroso. Entonces tienen que tener analizador de fracción inspirada, de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto tenemos que verlo de una mente un poquito más amplia, o sea, porque obviamente el problema que nosotros tenemos es que muchas veces las personas que se ponen a hacer esto empiezan a hacerlo en ensayo y error, como de hecho pues para muchos nos habrá podido pasar para muchas cosas, ensayo y error, y pues en uno de esos ensayos tienen un desenlace letal. Pero el problema es no haber tenido la capacitación, porque la literatura es generosísima. El doctor Hincapié menciona lo de las estadísticas, pero la literatura es generosísima en la seguridad de la sedación por no anestesiólogos. De hecho, por ejemplo, uno de los ítems es la limitación de qué medicamentos se pueden usar. O sea, un no anestesiólogo no puede estar usando infusiones de remifentanil. Punto. Eso no tiene discusión. ¿Sí? De hecho, el Propofol en los Estados Unidos, Medicare el año pasado, en diciembre, generó una orden, una notificación de parte de informarle a todos los hospitales que no le iba a pagar las sedaciones con Propofol a nadie. Las 5 sociedades de endoscopia, gastroenterología, bla, 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 todas, hepatología, y todas estas protestaron, generaron no sé qué documentos. Ustedes pueden ver en la literatura de ellos que han sacado incluso números de revistas completamente dedicados a esto, para tratar de dar el aval de que ellos son capaces de manejar el Propofol de manera segura.
Y es posible que algunos lo puedan hacer, pero nuevamente, pues mientras haya el entrenamiento adecuado. Yo quisiera hacer una observación a eso, es que indudablemente pienso que vamos a tener que construir una realidad nacional respecto a este tema, y probablemente creo yo que muy pocas de las cosas que se han ido especializando en anestesiología han tenido el grado de discusión al que hemos llegado en este momento, nomás con lo de sedación. Entonces, parte de lo que nos preocupa es eso, cuáles van a ser los centros de entrenamiento reconocidos, porque es que en este momento hay odontólogos que cursan cursos de sedación que son pagos, que son bastante onerosos y que no tienen reconocimiento de la sociedad. Nosotros nos vimos enfrentados a ese mercado. ¿Cuál es la ventaja que hemos tenido? Que en términos generales los odontólogos prefieren que no sean los mismos odontólogos los que le den la sedación, y en eso hemos digamos recorrido un buen trecho en estos últimos 8 años, reemplazando a los odontólogos que venían haciendo estos procedimientos por anestesiólogos. Hay una pregunta. SCARE tiene la casuística, la serie de casos sobre las complicaciones que han sucedido por estos tipos de sedación. A la fecha, en este momento, no, SCARE no nos ha comunicado sino de 3 procesos de daño neurológico permanente de procedimientos realizados por no anestesiólogos, pero obviamente no nos ha permitido el ingreso a esos casos pues por efectos legales. Sin embargo, pues dentro de nuestra experiencia, yo podría comentarle, para este momento, yo empecé a hacer sedación hace 19 años en endoscopio. Para este momento yo debo llevar más o menos unos 450.000 casos de sedación en gastroenterología, y a la fecha no he tenido que intubar el primer paciente, pero el desarrollo ha sido importante. Yo empecé usando unos medicamentos, fui variando a otros medicamentos con el mismo examinador. En la medida que el examinador desarrolla su técnica, bien sea para hacer una colonoscopia o para hacer una exodoncia, uno va cambiando los medicamentos. No es por eso le damos como tanta importancia a que uno de los artículos que apareció últimamente dice la sedación no es algo tan fácil. ¿Por qué? Porque precisamente una de las ventajas que uno tiene como anestesiólogo es que va aprendiendo a conocer cuál es el tiempo quirúrgico más doloroso de un paciente, va sabiendo cuándo colocar el refuerzo, va sabiendo cómo regular las dosis. Todos hemos aprendido, especialmente en gastroenterología, a disminuir de una forma importante la dosis en los pacientes ancianos. Todos hemos ido aprendiendo como prueba de ensayo y error, y nosotros en este momento como grupo creo que realizamos más de 15.000 procedimientos de sedación en gastroenterología al año, y estamos realizando como grupo cerca de 2.500 procedimientos de sedación en odontología. Hasta ahora, en 3 o 4 grupos que estamos representados acá, no hemos tenido ningún informe de daño neurológico permanente ni de complicaciones mayores. Resumo con un ejemplo. Y me dice, bueno, pero necesitamos un desfibrilador. No, doctora, eso nunca se usa. La persona que contesta así no tiene ni idea, ¿no? Entonces, el día que usted necesite, que Dios quiera que sea nunca, como los casos que nombra el doctor, el día que lo presente, usted no tenga el desfibrilador, el anestesiólogo, el que está dando la sedación, le van a pedir todos los requisitos básicos que nosotros todos en esta sala los conocemos. La preocupación es los que no lo conocen, ¿sí? Y otra sugerencia, hablando de recursos, es el material humano. Respecto a lo que nombró la doctora, me parece excelente lo que están haciendo en Estados Unidos, pero sugeriría que la enfermera de anestesia fuera parte de la de la endoscopia o de la del odontólogo. Primero, esas enfermeras pues no están capacitadas sino para limpiar equipos y para la biopsia, o el odontólogo no saben coger una vena, no son entrenadas. Entonces yo prefiero, por experiencia, la enfermera de anestesia que esté en recuperación, ¿sí? Que en un momento, que Dios quiera sea nunca, esté entrenada. Muy buenas noches para todos. Yo quisiera hacer una acotación bien importante, y es un grupo que tal vez nadie ha tenido en cuenta a pesar de que se la ha pasado hablando con ellos. Secretaría Distrital de Salud, Dependencia y Dirección Centro Regulador de Urgencias, el personal de atención prehospitalaria y de los vehículos de respuesta rápida realizan el 60-80% de sus procedimientos con pseudoanalgesia.
profunda a anestesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene carro y cada uno de nosotros no va a estar exento nunca de que alguien por detrás lo golpee y quede atrapado en ese vehículo. Las intubaciones con pacientes atrapados en vehículos requieren... ¿Qué requieren? La sedación, la relajación, secuencia de intubación rápida. El 80-90% de ese personal no está entrenado para realizarlo. Y quien realiza la sedoanalgesia es el personal de técnicos de enfermería de esos vehículos de respuesta rápida y de esas ambulancias. Nosotros somos un grupo bastante alto para entrar en contacto de nuestra propia legislación que no nos favorezca en dado caso, incluyendo a nuestras familias, hijos. Algo bien importante y que no se tiene muy en cuenta porque la realidad es esa, es que al personal que se le exige el soporte vital avanzado es al personal profesional, médico. Nunca van a encontrar en esas ambulancias una enfermera anestesióloga. Van a encontrar un técnico en enfermería y ahorita está el rol de los tecnólogos en atención prehospitalaria que hacen secuencia de intubación rápida con amiodarona. Porque lo he escuchado. Y sé también que lo hacen porque se ponen nerviosos cuando uno les pregunta, pero no les dice, porque saben, o sea, es que uno hay veces uno queda bloqueado en un examen y dice, no, se me olvidó. Saben. El problema es que no saben controlar su estrés del momento. Entonces, si no lo saben controlar cuando yo les pregunto, mucho menos cuando estén con el paciente atrapado que el carro explota. Y cuando le saque el paciente bomberos, y si ese paciente es mi hijo. Entonces, ¿a qué punto voy yo? Al punto al que voy es que si nosotros desde el principio buscamos un efecto de calidad, lo vamos a lograr, así sea un efecto fuerte y que dure unos 2 o 3 años para que se vuelva una realidad. Estamos hablando de que antes nos habilitábamos, ahora tenemos estándares de acreditación. Eso llevó muchos años para poderse realizar. ¿A qué voy yo? Todo el personal que atienda en un hospital, clínica, centro de salud, ambulancia o vehículo de respuesta rápida, tiene que hacer una CLS. No le cuesta nada y salva vida, además de que va a salvar mi vida, la de mi hijo, la de mi esposa. Mi esposa se accidentó en un vehículo de respuesta rápida, tiene fracturada hasta el alma y se salvó por el simple hecho de haberla sabido pasar a una tabla. Y si no, estaría sin caminar. Y eso se generó desde el 98 para acá. Aprender a subir un paciente a una tabla, elemento básico, antes no lo hacían. Bótelo y súbalo. No busquemos que pase algo bien grave con nosotros mismos desde el principio, no poner las reglas claras y decir, personal que se quiera subir o atender en un hospital tiene que tener como mínimo ACLS. Ah, no, que es camillero. Y entonces se va la energía, hay un terremoto y los médicos quedaron atrapados y el camillero no va a hacer nada, porque no sabe. No le cuesta nada hacer el curso. Y si tenemos un grupo... ¿Cómo que no cuesta? No, me refiero yo en el sentido de la finalidad del mismo. Para los que trabajan solamente pensando en la plata, bien, pero para el que trabaja pensando en la comunidad, garantiza calidad y mejora la eficacia del servicio de salud, que se convierte en mejor plata. De acuerdo, pero una pregunta, o sea, parte de lo que hemos planteado que sería entrenar a la gente y tener un sistema de entrenamiento metódico, probablemente dirigido por la Sociedad de Anestesiología y avalado por la Sociedad de Anestesiología, ¿resolvería la duda que tú nos estás en este momento planteando? Lo importante es que cuando ingresen dentro de la legislación, la ley, el decreto, la norma que busque, ¿sí?, regular en la pseudoanalgesia, no solamente no se monten los grupos que han salido en auge. Odontología ha salido en auge porque ellos mismos se buscaron ese auge. Los técnicos en enfermería y los tecnólogos ni siquiera están unidos, ¿sí? No hay unión de un tecnólogo o un técnico auxiliar de enfermería. Entonces nunca se va a conocer esa parte de esos grupos que no funcionan. Entonces, es que mira, el problema real grave ahorita es que no hay normatividad, es precisamente en eso en lo que estamos trabajando. Y obviamente para buscar esa normatividad es que te hemos contado que el ejercicio inicial ha sido eso, pero nos faltan más actores. Faltan los radiólogos, faltan los urólogos que están haciendo litotripsia extracorpórea con protocolos de sedación que ellos mismos administran. O sea, son muchas las personas, dermatólogos, cirujanos plásticos. Y parte, ese ha sido el interés que planteamos desde el comienzo, es invitar a todos los actores que tienen que ver con la prestación del servicio, pero es que no hay ni siquiera un centro especializado de entrenamiento. Ahora, si me permiten, hay algo en lo cual no estoy de acuerdo, es en que el ACL soluciona todo, porque como tú lo has dicho, el ACL es muy bueno, pero ponga a un odontólogo a hacer un ACL
déjelo 10 años haciendo exodoncias y dele un paciente cianótico para entubar. Es que entubar un muñeco es muy sencillo. Y entubar un paciente cianótico y verse enfrentado a esa emergencia es una situación que es crítica hasta para nosotros mismos. Entonces la idea es que tenemos que definir quién va a hacer el entrenamiento, cómo se va a acreditar, el entrenamiento de qué va a costar y obviamente invitar a la mayor cantidad de actores que tengan que ver con la sedación, con el tema de la sedación, a que participen, sean parte y obviamente queden dentro del marco legal, porque en última es lo que estamos buscando. Sí, pero básicamente a lo que quiero llegar para terminar es que este grupo en particular que les estoy mostrando es un grupo que no va a emerger. ¿Por qué? Porque está regulado por la misma Secretaría. Ellos tienen unos protocolos muy básicos que llaman cero error. Al tener el protocolo de cero error, no permiten que la gente, digamos, surja o aprenda más a fin de ser más prudente en su actuar, ¿sí? Entonces es un grupo que no va a emerger, porque un auxiliar de enfermería no va a venir con una sociedad a decir, oiga, lo que pasa es que nosotros no la pasamos dando pseudoanalgésico, ¿sí? Entonces, como tener en cuenta ese ítem, o sea, que se vuelva muy global en el momento, o no sea muy específico, sino muy generalizado, el grupo al cual tenga que entrenarse para poder prestar X o Y servicio. En este caso, yo solamente estoy enfatizando en el grupo que conozco, que son auxiliares de enfermería, vehículos de respuesta rápida y ambulancias de la Secretaría de Salud, que prestan atención prehospitalaria porque hacen pseudoanalgesia en el 80% de los casos que podríamos ser nosotros. Perfecto. No sé si Pedro tiene una observación. La razón por la cual el Comité de Seguridad hizo en el 2003 lo que ustedes ven publicado es porque tuvimos una solicitud por parte de las autoridades de salud en Bogotá, donde hubo un desenlace letal porque las personas involucradas paralizaron a un paciente y lo intubaron por el esófago y el paciente se murió. Entonces empezaron a decir, un momentico, ¿qué es lo que puede hacer un no anestesiólogo con respecto a diferentes cosas? Y por eso generamos esas primeras recomendaciones que eran básicamente un extracto de las recomendaciones de la ASA. Nosotros no nos inventamos nada en esto. Pero, por ejemplo, creo que tiene toda la razón en que debemos buscar que también en la Secretaría de Salud se sometan a esto, pero dadas las características de lo que va pasando en el país, creo que las recomendaciones de una manera u otra se van a volver de facto norma, ley. ¿Por qué? Porque cuando hay un desenlace letal o un desenlace con efectos adversos graves, ¿sí?, las partes acusadoras van a utilizar este tipo de recomendaciones como un elemento para poder... Y entonces, ¿eso qué va a hacer? A la comunidad que está sometida a ese tipo de cosas, pues le toca buscar llegar a esos estándares. Entonces, específicamente, o sea, no es lógico que una persona no experta esté intubando pacientes. Es completamente aberrante. Aberrante. Para eso hay máscaras laringias. O sea, es absurdo que una persona no experta, si para un anestesiólogo en un escenario, en urgencias, bajar a intubar a un paciente en urgencias complicado, es un lío, ni hablar para el que no es experto de tratar de intubar pacientes. De hecho, se ha demostrado que los pacientes que se intuban en el campo tienen una mortalidad peor que los pacientes que se les maneja la vía aérea con ventilación y con ambú, ¿sí?, y llegan al hospital. Yo creo que si algo he aprendido respecto de la pseudoanalgesia es precisamente eso. Para mí la urgencia nunca ha sido intubar a un paciente, es siempre buscar una oxigenación adecuada. Pero bueno, sigamos, no sé si tenemos más tiempo de preguntas. Las últimas dos intervenciones, el doctor Polo y allá atrás. Quiero mencionar una cosa, es que es increíble y en eso la Sociedad Colombiana de Anestesia tiene que estar muy vigilante. En una reunión que tuvimos en la Secretaría de Salud, se presentó una propuesta formal de la Federación Odontológica Colombiana, doctor Ibarra, donde la propuesta es para usar óxido nitroso. La presentación que ellos hicieron, decían que el óxido nitroso es tan seguro que lo pueden usar sin ninguna monitoría. Así. Yo les decía, discúlpeme, mire, yo hago sedaciones y hago pacientes ASA 1 y ASA 2 y los monitorizo con todo. Y decían que no, que los estudios que ellos tienen de 77 países, la literatura en odontología, los avala a ellos para usar sedación con óxido nitroso sin ninguna monitoría. Que si la Sociedad Colombiana de Anestesia molestaba tanto, ellos podían colocar el oxímetro. Cierro comillas. Ese fue el concepto. No, de acuerdo. Por eso, como les mencionaba al principio, o sea, lo que nosotros como Comité de Seguridad consideramos no negociable es la vigilancia, o sea, la monitoría. Es más, hoy en día es inadmisible que eso no se tenga.
Estuve ahorita en un foro en Centroamérica, donde pues ustedes se podrán imaginar, tienen enormes dificultades. Pero yo decía, o sea, perdónenme, pero el oxímetro de pulso no es negociable. No es negociable, ¿por qué? Porque el oxímetro de pulso los hay desde $50 en adelante. Y vino un anestesiólogo dominicano y me dijo, todos mis residentes tienen su oxímetro de pulso colgado en el cuello. Entonces, cuando van por fuera del quirófano, tienen oxímetro de pulso para ver cualquier paciente. Un desfibrilador automático externo, los hay de menos de $5.000. Si alguno de ustedes chismosea en Amazon, en el 2001 o en el 2000, yo escribí un comentario del Heart Start de Philips, ¿sí? Respecto a que sacaron por Amazon, uno podía comprar un desfibrilador automático externo. Entonces, hoy en día eso no es negociable. ¿Sí? 10 millones de pesos no vale la remodelación del piso del consultorio. Entonces, hay cosas que no son negociables, lo tenemos claro en el Comité de Seguridad. Para el nivel de desarrollo económico del país, ese tipo de cosas no son negociables, y eso lo tenemos claro. Doctor, disculpame un segundito, yo estuve también en la misma reunión y hablando de lo que decía el doc de mente abierta, nosotros reconocemos que obviamente nosotros no vamos a cubrir todas esas plazas, que hay que diseñar cómo entrenarlos y todo eso, pero realmente nos encontramos con una pared, nos chocamos. Yo pensé que ellos iban a hacer mucho más que estaban dando sedación, que iban a hacer un poquito más negociables todos estos asuntos. Realmente ellos son bastante cerrados en ese asunto, incluso nomás en el planteamiento de que hicieran el curso de soporte vital, ellos dijeron que no, que ellos han hecho 150 casos sin ninguna complicación, entonces que ellos doctora, lo que pasa es que por eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales. Entonces las cosas fundamentales no son negociables, ¿sí? O sea, negociamos que puedan participar y dar sedación no médicos anestesiólogos y no médicos incluso, no tenemos ese problema, por ejemplo así lo vemos, pero no negociamos de la vigilancia, porque esa vigilancia es la que puede indicar que estas personas griten y piden auxilio antes de que el paciente esté muerto, porque lo que no queremos es eso. Y si la sociedad de odontología, o sea los odontólogos o quien sea, definitivamente no negocia, pues esas son las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Anestesia. Si tienen un desenlace letal, pues el abogado lo utilizará como le parezca, ¿sí? Y pues serán susceptibles. Pero lo que es la idea es que nosotros generemos un documento que sea moderadamente digerible por todas las partes interesadas, ¿sí? O sea, obviamente no va a ser digerible por todo el mundo. El odontólogo, si quiere dar sedación, tiene que saber soporte vital, y lo tienen las guías británicas. no lo quieren hacer. Entonces es el problema ya de ellos. Depende, por eso nosotros nos toca liderarlo. ¿Sí? Nos toca liderarlo, nosotros somos los expertos en eso. Esto, o sea, puesto en discusión, lo que estamos buscando es generar la referencia, y esto lo que estamos haciendo es brindando el soporte desde el punto de vista científico. Perdón, que ¿tiene la palabra? Yo quiero insistir en dos cositas. Una es que la mayoría de personas que están haciendo sedación y que no son anestesiólogos son muy laxos en la monitoría, en las cosas que debe tener para el manejo de la vía aérea, es decir, en todos los equipos que tienen en el sitio de sedación, y eso tiene que ser claro. Es decir, el espacio en el que se vaya a administrar la sedación tiene que estar dotado con todo lo básico, sea un consultorio, o sea, es muy distinto, porque los anestesiólogos lo que estamos haciendo es cargar todas las cosas, todos los elementos y llevarlos a los diferentes sitios. Ahora, se insistió en que debe ser una persona diferente a quien realiza el procedimiento. Si ustedes ven a dos odontólogos en el mismo procedimiento, el uno haciéndole y el otro asistiendo a la sedación, yo realmente lo veo un poco complicado. Yo creo que lo que termina pasando es que el mismo odontólogo que está haciendo el procedimiento termina administrando la sedación. Cuando los gastroenterólogos, por lo menos es el campo en el que yo he tenido la experiencia, empiezan a ver cómo la sedación administrada por un anestesiólogo es más costo efectiva, como decía el doctor Molano, ellos no regresan, ellos se quedan con uno, porque es mucha mejor calidad para sus pacientes, menos costo en medicamentos, y ellos olvidan y escogen la recuperación. Pero yo sí creo que definitivamente son muchas cosas aparte del entrenamiento exclusivamente las que hay que tener en cuenta para esto, y que es un campo en el que los anestesiólogos tenemos mucho, pero mucho por hacer, y que no debemos dar paso atrás. Yo pienso que al contrario, es un espacio que debemos ganar. Bueno, la idea, por supuesto, es que no tengamos que llegar a una reanimación,
precisamente la idea es que el anestesiólogo, que es la persona entrenada y que conoce no solamente cómo reanimar a un paciente que está en un paro respiratorio, que se broncoaspiró, y sepa cómo sacarlo de esa urgencia, sino que pueda titular y pueda manejar las drogas anestésicas independiente de cuál sea el procedimiento que se esté realizando, para que el paciente esté confortable, la persona que esté haciendo el procedimiento lo pueda hacer bien, y que el paciente no salga del procedimiento diciendo sentí todo, me dolió todo, salga más estresado de lo que entró. Entonces es claro para todos que todo el que esté administrando una droga anestésica tiene que tener la capacidad y los conocimientos para poder reanimar a este paciente, pero la idea es no llegar hasta allá. Entonces vuelve la pregunta: ¿qué entrenamiento tienen estas personas también para poder administrar todas las drogas? Es que solamente con propofol no se va a lograr una adecuada sedación. Si el paciente lo que necesita es analgesia, le vamos a aumentar la dosis de propofol. Entonces, finalmente es un conjunto de cosas que pienso que solamente una persona que esté entrenada en el manejo de estas drogas anestésicas lo puede hacer, y finalmente la idea nuestra es no tener que llegar a reanimar a ningún paciente. No, una última intervención que yo quería hacer era con respecto a que todas las plazas para dar sedación no pueden ser cubiertas por anestesiólogos, que es una realidad evidente. Deberíamos primero pensar hasta dónde los anestesiólogos podemos llegar a cubrir esas plazas y después estar pensando en otras personas, no al revés. Sí, mira, yo creo que en eso también ha habido o sea, hay proposiciones, hay opciones. Yo creo que nuestro sistema de salud podría tener otras opciones. Si nosotros desarrollamos programas de anestesiología para que en el 4º año nuestros anestesiólogos se vuelvan subespecialistas, ¿está eso bien también? La pregunta es, ¿por qué no en las áreas básicas, ginecología, ortopedia, cirugía, anestesiología, por qué no quitamos el pediatría, por qué no quitamos el año social obligatorio, posgrado, y lo aplicamos al final? Hay forma de cubrir las plazas, hay diferentes ideas que podrían ser aplicables, pero hay que tener una decisión política para eso, y eso es difícil. Por último, les quiero recordar que está vigente la resolución, ¿sí?, que también está publicada en varios boletines y que está disponible, que cursó durante la emergencia social, en la cual se planteó que el último año de residencia se hiciera por fuera, en áreas, y se ejerciera, y ese fuera el año social obligatorio. Las personas piensan que eso se cayó al caerse la emergencia, pero en este momento eso está vigente, así que hay que tener cuidado con eso. Cerramos aquí. El blog y el consenso sigue esperando todo tipo de comentarios. El video de este foro va a ser rápidamente puesto a disposición para que socializarlo, y para que sea, el fin es que sea un elemento más de discusión para el aporte del consenso. Muchas gracias a todos.